Mire quién se acercó a la mesa hoy, en realidad nos está recibiendo. Juan Carlos Hermi, gracias por estar aquí en la mesa del periodista. Qué jornada la de ayer, ¿no? Importante, ¿no? En el contexto, en el nivel de fragmentación que tiene tanto la política como la sociedad, y también con los niveles de intolerancia que hay en este momento de la Argentina, ¿no? Sobre todo contra las organizaciones gremiales y sociales, parece que fueron los malos. Pero también en el comportamiento social hay un alto nivel de intolerancia. Por lo menos es la percepción que tengo yo. Ahora, qué capacidad de convocatoria, que da la sensación que el movimiento obrero sigue teniendo, podríamos decir, el ancho de espadas para poder trazar un surco en la opinión pública. Sí, opinión pública que está atravesada yo diría que hay dos trincheras, ¿no? Y en el medio muchas veces fluye la información imprecisa, digamos, ¿no? Hay mucho perfil ideológico en lo que se interpreta de la sociedad y bueno, y en el medio siempre están los matices de los comportamientos, de los tiempos, de las alternativas que surgen de la lucha social. A veces con una rapidez, con mayor rapidez y otras veces con otra lentitud, pero siempre está presente eso y a veces ese tratamiento no está debidamente presentado ante la sociedad, me da la impresión. ¿Qué le pareció la reacción del gobierno de Macri al sacar a dos funcionarios más ligados a los sindicatos por el tema de los fondos de las obras sociales y reemplazarlos por funcionarios propios del Ministerio de Trabajo de Triaca? ¿Eso fue una advertencia? Yo soy de los que opinan que si uno acciona tiene que esperar una reacción. Claro. Digo, no, esto en todos los órdenes. No tiene por qué ser diferente en la relación gobierno-CGT. Sin lugar a duda es una reacción que demuestra que ha molestado y mucho la protesta social en las calles. Yo dije ayer algo que repito ante ustedes. Para mí la gente en la calle es un signo vital de la democracia. Uno cuando va a votar, vota y ahí vale uno. Hasta las 6 de la tarde vale uno. Después de las 6 de la tarde manda el dinero. Entonces, cuando esa expresión se vuelca a las calles y todo lo demás, ahí empiezan, digamos, los matices, los análisis y la preocupación. O sea, no pasó inadvertido para el gobierno. No, creo que no, más allá de las declaraciones de manual. Uno no puede esperar que sus funcionarios, los ministros, digan algo contrario, que han dicho que están abiertos al diálogo, pero que esto era una pérdida de tiempo, que hay jóvenes que están preocupados por otras cosas. Bueno, son las dos caras de la moneda, nosotros decimos lo contrario. Y ante, esto que decía Perón en algún momento, de a veces los apresurados y a veces los que van atrás de todo, que no quieren hacer nada, el tiempismo de la CGT juega un valor importante ahora, ¿no? Sobre todo en esta etapa, y la responsabilidad también de, suya y de la conducción, en este caso de la CGT, de poder usar bien los tiempos. Y sí, porque cuando uno mira el resultado electoral, yo siempre apelo a una frase de Baruch Spinoza, ¿no? Él decía que en política no hay que llorar ni que reír, solamente hay que comprender. Estamos frente a un animal político novedoso, una derecha democrática. La primera comprobación que hay que decir que es una derecha democrática. A veces suena medio difícil para el campo popular expresar esto, pero es una derecha democrática. Es una contradicción de concepto. Exacto. Llegó por los votos. Llega con los votos. No tienes una matriz neoliberal como la de los 90, no la tiene. Yo recuerdo una conversación que tuvo en la Confederación del Transporte Macri con nosotros, y la idea inicial de él era volver a revisar o a privatizar aerolíneas, y finalmente no lo ha hecho.
lo cual quiere decir que no tiene el enfoque que tenía la ola privatizadora de los 90. Tiene una presencia del Estado, nadie puede dudar que hay asistencia social, que hay ayudas, que hay, a su manera, una figura estatal que trata de acompañar a los sectores populares y que, a decir de ellos, dicen: nosotros le queremos brindar la mejor oportunidad. Y esto es importante que se descifre en el reportaje, en los criterios, en los conceptos. Cuando ellos dicen: nosotros le queremos brindar oportunidades a todos, pero en realidad hay que desnudar lo que están diciendo, porque si yo te brindo oportunidades a vos para que seas profesional o todo lo demás, pero después te largo al mercado sin ningún tipo de protección, vos te vas a los caños. Entonces nos estamos enfrentando a eso. Es eso lo que se está enfrentando, y no le podemos responder de la misma manera que se respondía antiguamente. Hay que buscar otra forma. De hecho, hemos apelado a las movilizaciones y al paro, pero también hay que escarbar en la inteligencia popular para ver también cuáles son los otros debates culturales que hay que dar. Me imagino que estos son debates que van a ir surgiendo en el Confederal, ¿no? Por supuesto. Da la idea que el Confederal es para discutir la orientación de la CGT, para discutir un plan de lucha, es decir, una serie de elementos que confluyen. Y yo pensaba, viendo el panorama del acto, interesante el ejemplo público. CGT con todas las corrientes internas, CTA con todas sus variantes, movimientos sociales, ¿no? Un mensaje para el mundo político, que en el campo nacional popular no logra la unidad. El movimiento social lo logró en la calle, ¿no? Entre los sindicatos y las organizaciones sociales lograron marchar conjuntamente. ¿Será posible después de octubre? Ahora las cartas están echadas en la elección, pero ¿será posible después de octubre empezar a caminar hacia algo parecido a la unidad del campo nacional popular? Y yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Es muy común escuchar este ejercicio después de las elecciones. El 70% votó en contra. Sí, pero ahí vale la frase de Tácito: mientras pelean todos por separado, son ahorcados todos juntos. Claro, porque son votos dispersos. Entonces aquí hay que buscar una variable que derrote esta derecha novedosa, que hasta ahora hay que comprender y no llorar de que ha ganado 3 elecciones seguidas. Le guste a quien le guste. Es decir, la gente está en otro lado. Y en esto, Juan Carlos, de entender, no solo de preparar la acción, sino de entender la opinión pública y la construcción de los trabajadores, es como en los últimos tiempos se ha revalorizado, se ha puesto en valor de nuevo el rol del delegado, que siempre estuvo, pero que a veces parecía como que valía más quizás, no por menospreciar, pero el militante territorial, la militancia política, por sobre los delegados sindicales, por sobre las comisiones internas. Es decir, el último tiempo ha demostrado y ha puesto en valor nuevamente la militancia sindical y el trabajo de base, incluso la juvenil. Claro, muchos pibes. Bueno, es el resultado de los años anteriores, donde hubo un importante crecimiento y una importante incorporación de jóvenes. Nadie puede pensar de que si ha habido tantos millones de puestos de trabajo creados, no van a aparecer las comisiones internas y los elementos jóvenes para introducir novedades. Nosotros acabamos de renovar el mandato en esta organización y hemos hecho un importante cambio, casi del 30%, 35% largo de toda la estructura. Es decir, uno tiene que advertir que ese es el signo de los tiempos. Y a mí me da la impresión de que también eso está presente en la discusión, ¿no? Lo que ocurre es que hay que ver que también nosotros somos capaces, frente a un adversario como el que hay, de organizar la resistencia. El problema son las velocidades. El problema es no golpear a destiempo y en lugar de conseguir un avance, que esto signifique un retroceso. Ni patrulla perdida, ni... Claro, porque si no, estamos todos jodidos. Ahora, ¿es una posibilidad que pase el intento de reforma laboral al estilo de Brasil, como viene el gobierno?
No, ¿O es algo que va a quedar congelado? Yo creo que no, porque miremos la historia de los dos países. Argentina tiene una historia de guerrear contra los imperios. El más reciente fue la cuestión Malvinas, que Brasil no ha tenido. Lo más reciente de Brasil ha sido la Segunda Guerra Mundial como apéndice de los aliados. Claro, que mandaron tropas. Entonces, digo, Argentina tuvo un hombre como San Martino, como nuestros próceres, que guerrearon para luchar contra el imperio y para la conquista de medio continente. En Brasil eso no ocurrió. Brasil tiene una raíz imperial. Todos conocemos que en la historia se trasladó la corte después de las invasiones napoleónicas de este lugar. De modo tal que es muy distinto el comportamiento de las sociedades. Y allí está la salida de dos gobiernos populares casi sin resistencia y con una clase política pero muchísimo más desprestigiada que la de cualquier otra parte, con un montón de delincuentes que han sancionado esta reforma y que han separado. El PT tuvo que crear todo, no tenía un peronismo. Y claro, ahí hubo. De la nada, claro. Quiero decir, pero el peronismo No, incidió está bien, para que pero- la Argentina tenga otro Seguramente, punto de partida. seguramente, pero digo, ha habido un avance importante en el medio de todo eso. Y digo, estas son las diferencias, las reacciones populares que puede haber de un lado y del otro lado de la frontera. De hecho, los comportamientos, inclusive ante las dictaduras militares, han sido distintos. ¿No? En Brasil, creo que ustedes lo saben. Empezó en el 64. En Brasil, ustedes saben, no hubo ninguna comisión de investigación ni nada, porque la Fuerza Armada Brasilera no permiten, bajo ningún punto de vista, que haya revisión de los archivos de las actuaciones durante la dictadura. Entonces esto pone una diferencia. Los intelectuales de Itamaraty, hay que hablar con ellos, son muy comprensivos de todas las cosas, pero te reivindican la guerra de la Triple Alianza, Claro. hubiera estado bien. Sí, Están claro. hablando Es cierto. del imperio. Ahora, el acto de este martes, Juan Carlos, no empezó más temprano de lo necesario, porque yo veía, había una multitud en la plaza y en derredor, estaban llegando las columnas, no había que haber esperado un rato antes de... Claro, porque había columnas que llegaban y el acto ya había terminado. Es probable, pero eso pasa siempre. Eso también pasa inclusive cuando hay actos que empiezan más tarde. A ver, yo con un medio popular, fraternal, digo lo siguiente. Un acto de masas no es la butaca del teatro donde yo levanto el telón a determinada hora. Definitivamente no es así. Un acto de masas no se hace adentro de un tubo de ensayo, se hace fuera, en el entorno popular, donde, como ustedes saben, fluyen las diferencias, los distintos interpretación de los momentos de las organizaciones que se confluyen, el clima que se vive desde el escenario, que no es el mismo clima que se ve allá debajo, y bueno, y siempre se ha hecho eso. No es la primera vez que empieza más temprano o que empieza tarde. Lo quiero aterrizar mejor porque parecería muy conceptual. El compañero que está de las 12 del mediodía o que viene del interior, que estuvo viajando durante la madrugada, quiere que el acto se haga rápido porque se tiene que volver, al otro día tiene que laburar. El compañero que viene de acá de la capital, que bajó de un edificio público y puede esperar hasta las 6 de la tarde. Bueno, eso lo tiene que resolver la dirigencia ahí arriba. Fue lo que pasó. Además la CTA como tarde, lo que vos marcabas, ¿no? Sí, se convocó a la gran. ¿Y qué gestos gustaría destacar de las presencias o las ausencias en el acto y sobre todo de cara a cómo sigue? Digo, viene un confederal el 25 de septiembre, incluso en su discurso planteó, el confederal va a pensar directamente también en un paro general y en las medidas necesarias. ¿Cómo se articula a todas estas sectores de la CGT? Que digo, el gran desafío no es homogeneizarla, sino poder conducir a los distintos sectores. ¿Qué están pensando estos distintos sectores? Lo mismo que hicimos ahora. Es muy común que la gente cuando mira la noticia diga, bueno, esto convocaron hace una semana y viene toda la gente corriendo. No es así. Se construye. De a Yo poco. estuve 20 días caminando todos ese mosaico que ustedes vieron ahí. 20 días. Hubo otros compañeros que lo hicieron, pero yo hablo por mí.
cada una de las oficinas, hasta en los sectores de izquierda, ir a hablar con los compañeros, decirle cuál era el contexto, cuáles eran las posibilidades, cuáles eran los límites y cuáles son los riesgos de que nosotros terminemos generando una ruptura de tal magnitud que le entreguemos en bandeja de plata una división más del campo popular a la presidencia que está hoy ocupando la Rosada. De modo tal que eso tira por tierra el hecho que dicen, bueno, pero ustedes no convocan, lo tienen que resolver el otro día. No, nosotros no. Yo utilicé este término el otro día en el Consejo Directivo. A mí me gustaría que fuéramos como Esparta, pero nosotros no somos Esparta. No tenemos ese nivel de organización y no tenemos ese nivel de disciplina. Esto es así. Por otro lado, nosotros tenemos un mes para ir coordinando toda esta cuestión, porque si hay un órgano que es más igualitario, más representativo, hasta más democrático en la CGT, es el Comité Central Confederal. Allí hasta el sindicato más numeroso puede tener como máximo 3 representantes y el más chico puede tener 1. Se puede debatir. Y ahí se puede debatir formalmente. Y la verdad, y digo esto porque ustedes son medios alternativos, si vamos a discutir únicamente el paro, realmente sería un error gigantesco. Simplemente Nosotros, poner la fecha y listo. Y claro, porque para eso no nos juntemos todos, ponemos la fecha y listo. Lo que hay que discutir ahí es el enfoque de un plan de resistencia que incluya medidas de fuerza, pero un plan de resistencia donde vayamos a buscar otros actores que están por afuera de las fuerzas sindicales, en la línea de lo que vos planteaste hoy, pero además un plan que dé cuenta de que faltan 2 años. Porque nosotros, por más que hagamos lo que hagamos, mágicamente Macri no va a desaparecer del escenario y ciertamente si no tenemos la mirada hacia el horizonte, lo que vamos a estar haciendo es ignorar de que puede revalidar. Y entonces ahí hay que un problema. Estamos en un problema mayor. Entonces, eso tiene. Y a mí se me ocurre que eso que estoy diciendo, si realmente hay vocación, no se va a poder resolver en un solo Comité Central Confederal. A mí me cuentan los históricos que muchas veces los congresos de la CGT o el llamado Comité Central Confederal a veces duraba hasta 15, 20 días. Los memoriosos. Yo a muchos de mis colegas le he dicho, muchachos, vayan a la biblioteca que está ahí abajo, abran ahí y van a... Esto que estoy diciendo yo no es bacana, está ahí, en los libros, ahí, en las memorias de la CGT. Juan Carlos, además de estar en la conducción de la CGT, pertenece a un sector, a una vertiente, ¿no? Podríamos decir heredera del MTA, sería sí, en términos generales. Esa vertiente ha tenido un distanciamiento de algunos sectores del campo nacional popular y en este último tramo, yo pensaba tu discurso de ayer, un discurso MTA, en el mejor sentido. En este último tramo parece retornar a coaligarse con otras fuerzas. Se está ordenando esa vertiente ex-MTA, por decirlo de alguna manera, relacionada con camioneros, relacionada con transporte, con distintos espacios que han marcado en un momento un trazo histórico en el sindicalismo argentino. ¿Se está reordenando para avanzar conjuntamente? Pero hay un dicho que dice, segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Yo creo que estamos en otro momento. No son los mismos sindicatos, hay algunos sindicatos que estaban en el MTA que apostaron a una determinada postura política y que entraron en colisión muchas veces con los que nos quedamos dentro de la CGT. Los compañeros que están hoy en el transporte, muchos de los sindicatos que hoy están, antes no estaban. Y de verdad a mí me da la impresión de que ese fue un momento extraordinario. Obviamente yo estuve especialmente ligado a esa experiencia, pero estamos frente a otra situación. Y me parece que las cosas no son intransferibles, pero de todas maneras creo que los compañeros que están alrededor de ese pensamiento están en las cercanías más afines a lo que nosotros pensamos y a lo que hay que llevar adelante, ¿no? Llevar adelante una zona del núcleo del MTA, sí, saltó la corriente. Y otros compañeros, otras expresiones. Y ha un programa realmente muy coincidente, que tiene una argamasa. Sí, la corriente federal, otros compañeros que están en el MASA.
el experimento novedoso que tenemos al frente requiere de que nosotros lo enfrentemos todos juntos, no lo podemos enfrentar por separado. Por separado tenemos una sola cosa segura, la derrota. ¿Cómo vio el hecho de que algunos dirigentes sindicales hayan estado participando de un almuerzo con el ministro de Trabajo mientras se desarrollaba el acto de la... Como algo lamentable, directamente algo lamentable, pero mucho peor desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque primero el sentido de la oportunidad. Uno no puede prestarse, el gobierno puede hacer lo que quiera, muchos hablan de que eso es una provocación del gobierno. No, yo no lo califico de esa manera. El gobierno se va a defender. Sus ministros y sus funcionarios tienen que defender la cuestión. Entonces el problema somos nosotros. Si nosotros queremos ser, como decía Zapata, podemos ser gusanos. Ahora, si después lo pisan, que no se quejen. Además del cuadro de vista llegó con la remera. Llegó una remera puta. Juan Carlos, son 2 años de institucionalidad. Indudablemente hay que ganar por el voto, pero a veces las cosas son imprevisibles. Si se hacen todos estos planteos, lo que plantea la CGT, lo que plantean los distintos sectores gremiales y sociales, y el gobierno no da marcha atrás en la política económica. Sigue la apertura, sigue los despidos, sigue la caída del trabajo argentino. ¿Qué puede pasar? Y va a crecer. Yo lo veo va a crecer el conflicto en la calle. Si esto es así, va a crecer el conflicto. Y va a crecer a pesar nuestro puede llegar a crecer el conflicto. Porque indudablemente la multiplicación de empleo que quiere convencer el gobierno a la población es una multiplicación que cuando uno la desagrega tiene más de precarización que cualquier otra cosa. Y por otro lado, porque indudablemente la tenue recuperación no alcanza a cubrir la sangría que se provocó con anterioridad. Y esa tenue recuperación tampoco llega con la misma intensidad a todos los sectores. Y acá hay un sector al que le han metido un torpedo en la línea de flotación, y ese sector es el sector industrial. El sector industrial, bajo este trazado económico, casi no tiene destino. Ahí tendría que haber un eje, ¿no? De cohesión de todos los sectores vinculados al mercado interno para avanzar juntos. Yo tengo la sensación de que el empresariado no siempre responde como se espera de el empresariado vinculado al mercado interno. O no se da cuenta tampoco. Sí, fue incluso la reunión la primera reunión en febrero de los gremios industriales, la que motorizó las acciones de marzo, que después se fueron acoplando, se volvió un acto muy masivo. Y bueno, ¿cómo sigue, esto en la relación? Porque obviamente algo que se ha zanjado en el último tiempo es, bueno, la política no va a ir a mandar al sindicalismo, y el sindicalismo tampoco irá a mandar. ¿Cómo es esa articulación para convencer, para debatir, que por lo menos se articule o por lo menos se siga una línea de unidad que se intenta buscar en el sindicalismo, pero en la política no tanto? No, bueno, ahí estamos con una tarea gigantesca en el medio y de complejidad que yo no estoy en condiciones hoy de responder ampliamente, digamos, ¿no? Nosotros tenemos la dificultad de que podemos organizar bien la resistencia, la movilización, el paro y la protesta, y después eso no lo podemos sintetizar políticamente. Esta es una dificultad concreta que tenemos por delante. Y por lo menos también una limitante a la hora de la protesta. Porque yo desafío a todos los que dicen que hay que ir a una ofensiva radicalizada de protesta, de que cuando la gente empiece a perder dinero por la resistencia y todo lo demás, empiezan las vacilaciones. No todo tan romántico y lineal. Primera cosa que hay que tener en cuenta. Y lo digo por una sola y sencilla razón. Acá hay una clave en el transporte cada vez que hay que protestar. Vos que sos más veterano, igual que yo, vas a ver a dónde voy. Antaño, en los 50, en los 60, la CGT iba al paro y muchas veces, de hecho, el transporte muchas veces no se adhirió. Terminaban con colectivo quemado, con unos quilombos, porque era uno de los sectores más duros para volcarse a la protesta. Pero las fábricas, los talleres, los comercios, paraban igual.
Ahora el problema es que a pesar de esto que hablamos, parecería una contradicción con lo de los jóvenes que hablamos hoy, a pesar de que hay jóvenes y todo lo demás, no tenemos un desarrollo organizativo capaz de tener un nivel de conciencia de decir, bueno, mira, va a andar el colectivo, pero nosotros no vamos a laburar. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Yo lo invito a cualquiera que investigue, que va a ver, en los 60 inclusive, de que muchas veces el transporte no se adhería. Pero el paro iban igual los trabajadores, convencidos. Yo también, que soy veterano, me acuerdo, Claro. por mi familia incluso. A mí me contaba mi viejo. Cuando había una huelga se acataba y ya Y está, listo. nadie protestaba por eso. Incluso a veces, si paraba el transporte, no había protestas como pasa ahora cuando paran los subtes, que la gente protesta, No, paran no, los trenes. bueno, había Está otro- bien, otro era nivel de natural. conciencia crítica Era también. natural. Vos hoy, tiene que ver con la fragmentación también, ¿no? Yo no le voy a echar nunca la culpa al gaucho de a pie, pero si yo me pongo con los medios en las puntas de las terminales el día del paro y todo lo demás, lo que voy a recoger es un rechazo absoluto a la medida de fuerza. Y nosotros, y lo digo yo, con conocimiento de causa, Periodísticamente hay una maniobra lo digo yo con... intencional, porque Sí. ahí se saca la cámara para hacerle decir a la gente en determinadas circunstancias determinadas cosas, y todo termina en contra del movimiento popular. Crean una realidad, Sí. crean una realidad, la posverdad, como dicen. Es cierto que en algunos casos falta conciencia, pero también es cierto que los medios orientan para que la gente diga lo que los medios quieren que digan. Y nosotros, yo me acuerdo, digo esto porque acá mucha gente olvidó el paro de mediodía de la Confederación del Transporte, que era por ganancia, por supuesto. Pero paramos mediodía, todo el país. No salieron los aviones, se paró el puerto, los ferrocarriles, los colectivos. Nos puteaban en colores. Nos puteaban en colores mucha gente que reclamaba que no le descontaran, ¿eh? Claro, que no les gustaba el día. Es cierto. Y en la organización que mencionaba recién, ¿hay posibilidad de reconstruir organización en un periodo de retroceso? Obviamente que es un periodo larguísimo de construcción de conciencia y organización, pero a partir de la conciencia por ahí de autodefensa, de, bueno, algo tengo que hacer, ¿hay posibilidad de ir reconstruyendo? Yo creo que casos? sí. Mirá, nosotros hace un año que nos hicimos cargo de la CGT. No sé si lo registró, creo que algún medio el otro día. En un año, nosotros hicimos 4 grandes movilizaciones, esta protesta del transporte y un paro general. Lo digo a propósito de que mucha gente dice que no hacen nada. ¿Por qué se le pega tanto a la Y yo creo que cuando digo esto no lo digo de la corporación TN, lo digo desde el otro costado. Pero ¿cómo? Ha habido, con todas las dificultades que tiene que ver la conducción de un triunvirato, con las diferencias de enfoque que toda la vida estuvieron dentro del movimiento sindical, porque hay 2 visiones del país. Con todo eso, nosotros hicimos esta cantidad de protestas. Entonces vuelvo a lo que alguna vez me hizo un periodista la pregunta, dice, ¿por cuándo van a pasar la ofensiva? Bueno, ¿pero qué es la ofensiva? ¿Cuál es la ofensiva? Claro. Ahí también hay un problema de comunicación del movimiento obrero. Sí, Acá probablemente. hace un muchacho de acá del barrio, de la zona, de San Martín y Evita, Sí. que iban, ¿no? Sí. Yo el otro día cuando me tocó hablar ante las regionales, no sé si ustedes estaban, porque hubo un compañero que emocionó que el plenario lo hiciera bajo la advocación del general San Martín, porque ese día era 17 de agosto. Entonces tomé una frase que yo me acuerdo que estaba en la escuela secundaria, que eran las clases donde salíamos todos nosotros en el Estado, en las famosas escuelas de aprendices del peronismo, ¿no? Las técnicas. Las técnicas y todo lo demás. Nosotros salíamos de esa escuela y entrábamos a trabajar. Me acuerdo que había un arco grande que decía, será lo que debe ser y si no, no serás nada. Y yo retomé la moción de este compañero para hacer un juego de palabras con eso, diciéndole, bueno, el general San Martín decía esto. El problema es nosotros que queremos ser protagonismo de nuestra propia historia o nos convertimos en nada para lamentarnos de la cosa que no hicimos.
Esta es la discusión. Cuando San Martín decía eso y todo lo demás, todos lo sabemos, iba a ser una guerra y todo lo demás sin que le hubieran declarado la independencia. Son famosas las cartas que él le mandaba, por decir, si no estoy peleando ahí, no sé qué carajo estoy haciendo, en nombre de qué. Y digo, no tenía ejército, pasó para allá, no sabía, el puerto le daba la espalda. Tenía clara la bandera. Y sin embargo el hombre iba para el frente. Bueno, eso no era un marciano, era argentino el que hizo eso. Claro. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué hace usted? Seguimos.